Buenas tardes o buenos días, quienes estéis al otro lado del charco. Y vamos a comenzar, ya tenemos aquí a José, un directo en el que vamos a conversar sobre eneagrama genealógico, ¿vale? Así que muy buenas tardes, José. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, bien, lluvioso por aquí, por Sevilla hoy. Bueno, en Barcelona también medio lluvioso, Sí, muy nublado, pero no se anima, no se anima a caer del todo. hoy está cayendo por aquí, no grandes cantidades, pero sí está lloviendo. Muy Bueno. bien. Pues nada, hemos quedado hoy aquí, a esta hora, para Sí, hablar de diagramas genealógicos, ¿no? Y creo que lo mejor para que quienes estén escuchándonos o nos escuchen después en diferido, eh, podríamos explicarle, comentarle qué es esto del diagrama genealógico, ¿no? pues si quieres podemos comenzar. ¿Comienzo yo Va- vale. o prefieres tú, como tú me digas? Te doy paso a ti y después vamos Perfecto. conversando. Mira, el eneagrama genealógico, por decirlo de una manera fácil, aunque iremos ahora explicando desde el inicio, es la manera eh, de representar gráficamente las vinculaciones transgeneracionales que existen entre un ser humano y sus ancestros de manera instintiva. El eneagrama representa no solo las psicodinámicas internas a través de las flechas, cuando hablamos del rasgo principal o nos ubicamos en el rasgo principal, esa influencia de alas, en mayor o menor medida, sino que también representa el yo subtípico, el rasgo principal, la familia interior subtípica, que nosotros desde el Enneagrama Profundo la ubicamos en el propio número, donde cae el hijo interior subtípico, es decir, una vez hay comienza el proceso de separación e individuación y el niño interior, el niño que habita en simbiosis con mamá, el niño que todavía es un animalito, el niño que anda en esa eh, creencia omnipotente y narcisista de que mamá es una extensión de él, cuando se produce una herida nuclear principal de separación a través de la embestida de la cultura, a través de la prohibición del incesto, de los mandatos del super yo, que hace cuña entre el niño y mamá y comienza el proceso de separación e individuación, ese niño interior se va convirtiendo, según va ganando conciencia de que es alguien distinto a mamá y que forma parte de un sistema familiar, va ganando conciencia de que es hijo de papá y mamá. Nosotros no hablamos de niño interior, hablamos de hijo interior, porque en realidad, cuando somos niños, lo que verdaderamente pesa es el hecho de que formamos parte de un sistema familiar en el marco de una cultura y en el marco de unas reglas morales que nos están condicionando y nos están de manera inconsciente e instintiva exigiendo que seamos adultos, que cumplamos una función. Entonces, el eneagrama genealógico ubica el sistema familiar en la representación del eneagrama. El eneagrama representa el sistema familiar en su conjunto. El hijo interior cae en el número, el padre interior antiideal cae en el ala que empuja, para el 7, por ejemplo, el 6, y la madre interior ideal subtípica cae en el ala que tira, para el 7, el 8. Creo que estaría bien decir que para nosotros el eneatipo lo forma o lo conforma la herida nuclear principal de separación y la polaridad atencional asociada a la misma.
la pasión, la fijación cognitiva y todos los demás elementos neuróticos son asuntos que tienen que ver ya con el subtipo. Son mecanismos de defensa ante la herida nuclear principal de separación. Entonces, el niño o la niña instintivamente se adapta a la cultura, se adapta a la interpretación subjetiva de la cultura, se adapta al medio a través de la interpretación del medio, dependiendo de cuál es la herida nuclear principal de separación. Por tanto, cuando instintivamente el niño se adapta a la interpretación del medio, con uno de los instintos al frente, social, sexual o autoconservacional, genera una estrategia vital subtípica, una formulación neurótica, una fórmula neurótica subtípica que nos permite adaptarnos a esa interpretación del medio. Esa adaptación al medio la realiza el hijo interior subtípico, el niñito que ya toma conciencia, o la niñita, de que es alguien diferente a mamá y que se la está jugando en la exigencia del padre, en la exigencia del amor condicional, en la exclusión del clan por competencia sexual con el propio niño. Entonces, esa adaptación del hijo interior subtípico, del animalito que empieza a socializarse, a culturizarse, a saber que hay un principio de realidad que confronta con el principio de placer, va a generar una especie de estrategia de regreso al paraíso. Dicho de otra forma, el niño somete o se somete al principio de realidad, a la exigencia, al padre, a la función paterna, al amor condicional, junto a mamá estorba, sal, cumple una función, crece, sé útil, prohibición del incesto, mandato del superyo concreto de cada número. Sin embargo, el niño o la niña siempre va a intentar volver al principio de placer. Un principio de placer que va a estar pervertido por la propia herida nuclear principal de separación, por el eneatipo concreto, de tal manera que ese principio de placer amplificado, diferente al principio de placer del mundo animal, de la economía de recursos energéticos, de la fusión con mamá, ese principio de placer amplificado, pervertido, puede ser un principio de placer masoquista. Esto es indiferente. Depende de la herida nuclear de separación principal, pero en todo caso, lo importante es comprender que para compensar el principio de realidad existe un principio de placer amplificado al que el niño o la niña instintivamente quiere regresar. Es como una especie de darle la vuelta al principio de realidad, una compensación amplificada, neurotizada, para encontrar compensación a la crueldad del principio de realidad, en donde en última instancia está la conciencia de la muerte. Entonces, esa construcción interna, ese constructo interno del principio de placer amplificado, subtípico, lo representa la madre interior ideal subtípica. Y la evitación en el mundo lo representa el padre interior antiideal subtípico. Dicho de otra manera, la familia interior subtípica, hijo interior subtípico, madre interior ideal subtípica y padre interior antiideal subtípico, ese juego de adaptación a la realidad desde la herida nuclear principal de separación, instintiva, en donde se intenta darle la vuelta a esa realidad, no queda más remedio que enfrentarla, porque el niño no tiene recursos para enfrentarse al padre, por tanto tiene que aceptar el mandato del superyo, la prohibición del incesto, por tanto adaptarse instintivamente a la cultura, al mundo adulto real exterior objetivo, caer en la exigencia del padre, pero siempre con la esperanza de darle la vuelta, de trampearlo, de regresar al principio de placer. Necesita la ilusión de que va a haber una compensación para la vida, que tanta realidad no puede ser una compensación placentera. La madre y el padre interiores subtípicos representan esa obligación y esa vía de escape. El yo subtípico es una dialéctica entre el principio de realidad y el principio de placer. La crisis de
alejamiento de Magler, tercera subfase de la fase 3 del proceso de separación e individuación, en donde hay una lucha permanente entre obedecer el mandato del padre que nos excluye del clan y a la vez ser leales al sistema familiar, porque tiene que sobrevivir, porque incluso es capaz de sacrificar a algún miembro para seguir sobreviviendo. La manada es imprescindible para la supervivencia. Ahí están los apegos, ahí están las lealtades inconscientes, ahí está la fuerza centrípeta que tira del niño y de la niña hacia el sistema familiar, y el mandato del superyo, la cultura, que lo excluye, que lo convierte en un gran excluido. Instintivamente el niño se siente excluido y a la vez llamado por el propio sistema familiar en lealtad. Y esa es la pelea, esa es la contradicción que representa el padre interior antiideal subtípico y la madre interior ideal subtípica. El regreso a la simbiosis anhelado y el sometimiento involuntario al principio de realidad. Entonces, esa familia interior subtípica tiene acomodo en el eneagrama, en el número y en las alas. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que para nosotros, desde Eneagrama Profundo, el mapa que presentamos es un mapa de la estructura de la personalidad, no es un mapa del carácter o del rasgo principal, en donde hay varias naturalezas neuróticas, el pack instintivo de nacimiento, el contenido neurótico anterior al nacimiento, vinculaciones transgeneracionales, las afectaciones de la vida intrauterina, el propio parto, contenido neurótico posterior al nacimiento, traumas, heridas, todo el contenido que puede entrar vía introyecto, modelos, bueno, en fin, hay un sinfín, podríamos listar todas las opciones del contenido neurótico y son largas. Y está la estructura, está el rasgo principal, está la estrategia vital subtípica. Por tanto, estamos en una estructura de la personalidad en donde hay estructuras de egos, ego subtípico, ego de las triadas, ego de balance, naturalezas neuróticas, como acabamos de decir, primer, segundo conflicto del ser, psicodinámicas, el inconsciente con sus reglas, el eneagrama con sus reglas. Cuando nos observamos, tenemos que saber en qué realidad neurótica estamos y ver si el eneagrama cubre o no esa realidad neurótica. Somos personales e intransferibles. Somos distintos. Cada ser humano es distinto, aunque compartamos el mismo subtipo. ¿Por qué somos diferentes? Porque tenemos una estructura de la personalidad diferente, porque hay un ego de balance que es un patrón personal intransferible, porque hay un ego de las triadas que tiene una parte personal intransferible, y porque hay un ego subtípico que, aunque sea la fórmula neurótica común a todos los que comparten el rasgo, hay una parte personal intransferible en el propio subtipo, que es el sistema familiar. El subtipo está impregnado del sistema familiar. Tu uno sexual o mi 7 sexual no es igual a otro uno sexual o a otro 7 sexual, porque en tu uno sexual está impregnado tu sistema familiar, son los ladrillos de tu estructura, de tu formulación, aunque sea análoga a otro uno sexual. En mi 7 sexual está mi sistema familiar impregnado, son los ladrillos de mi 7 sexual. Más allá de que toda esa realidad del sistema familiar puede operar después como contenido neurótico. Y una vez estamos estructurados, va a aparecer nuevo contenido neurótico que no nos estructuró, pero que entrará en nuestra formulación como contenido neurótico dando un resultado. El contenido neurótico que nos estructuró también entrará libre como contenido una vez estemos estructurados. Es como la lava que cae de un volcán. Se enfría y esa lava, que es contenido neurótico, solidifica, se estructura, pero esa lava puede seguir fluctuando libre y aparecer nueva lava que no estructuró ni tuvo posibilidades de estructurar. Si el carácter está formado a los 3 años, un trauma de los 5 años no va a estructurar, pero afecta como contenido. El trauma de los 2 años se estructuró, pero puede seguir apareciendo como trauma, fluye libre en toda edad o se puede activar a través de un escenario análogo. Entonces, es importante entender que el eneagrama genealógico representa y dibuja la
particularidad del subtipo en tanto y en cuanto él describe o ayuda a describir o ayuda a comprender, a profundizar en cómo nuestro sistema familiar está integrado en nuestra estructura, en nuestro subtipo. Esto es fundamental. A partir de aquí se pueden establecer vinculaciones transgeneracionales con los miembros de la familia, pero en todo caso te doy la palabra. No sé si me he expresado bien, alguna duda que tú hayas podido intuir de mis palabras. Creo que habría que aclarar algunos términos. Por ejemplo, cuando hablas de subtipo, estás hablando del eneatipo más el instinto principal o el par instintivo particular intransferible de cada persona, ¿no? Que si nos vamos a los 27 subtipos de naranjo, pues estaríamos hablando del uno sexual hasta el 9 conservación, etcétera. Pero que cada persona va a tener como una parte de ese rasgo principal o de ese ego subtípico que es uno de los tres tipos de egos que establecemos, que tenemos en cuenta desde Enneagrama Profundo, va a tener una parte, incluso esa, que es como más general desde el punto de vista del Enneagrama. Ego subtípico o rasgo principal también va a tener una parte particular e intransferible, es decir, no va a haber dos personas con rasgo principal 7 sexual con social de segundo, por ejemplo, ni con las mismas vivencias, es decir, ni con el mismo contenido neurótico dentro de esa estructura subtípica, ni va a tener los mismos porcentajes exactos a nivel instintivo dentro de su par instintivo, y va a haber una parte, por lo tanto, diferencial entre dos personas con el mismo subtipo. Eso por una parte. Por otra parte, decía que la madre ideal subtípica es la que se sitúa en el ala que tira, posterior según las agujas del reloj en el eneagrama, es decir, si el rasgo principal es 7 sexual, pues hablaríamos de estar situada en el 8 y el padre antiideal subtípico en el 6. Esto quiero que lo explique pormenorizadamente para que se entienda, porque así a bote pronto podríamos entender que si tu rasgo principal es 7, el de tu padre tendría que ser 6 y el de tu madre 8 y no es así. Y por otra parte, ¿qué tiene que ver la madre interior ideal subtípica con la madre real y objetiva exterior y el padre antiideal subtípico con el padre exterior real y objetivo? Sí, es interesante lo que preguntas. Eh, de igual manera que tú explicas muchas veces que los números en el eneagrama no están puestos ahí por casualidad, o las características intrapsíquicas de cada eh, eneatipo, de los subtipos de cada eneatipo, son las que son, y en la figura el 9 está donde está, y el 1 está donde está, y el 1 no está en el 5, ni el... Bueno, pues ese orden, que no es casual, también genera que las alas de cada número no sean casuales, porque es ese orden el que hace que el 1 tenga ala 9 y tenga ala 2, y no otro orden. Hay una matemática. ¿Por qué eh, hay una psicodinámica con la flecha a favor y la flecha en contra? Es un misterio, es una matemática. No es casual, pero sigue habiendo una matemática que se escapa en cierta medida de la comprensión racional. Aquí ocurre un poco lo mismo. Es decir, hablaba Ichazo de que un número es 50% cada una de las alas y que se genera por tensión entre alas. Es como si fuese papá y mamá, 50% de la genética de papá y de mamá. El 4 tiene un 50% de 3, un 50% de 5.
es importante entender que la búsqueda y la evitación neuróticas en el mundo son claves. Es algo fundamental. Uno busca, uno tiene expectativas, uno busca compensación al principio de realidad, busca regresar al principio de placer. Dentro de nosotros habita el pre-yo, habita en nuestra memoria biológica, en nuestra memoria emocional, habita la simbiosis con mamá. Seguimos, en nuestro interior está ese animalito simbiótico, permanece ahí, imperecedero, y reclama un principio de placer eh, y una economía de recursos energéticos, reclama la lógica del vientre, del mundo animal, la está reclamando permanentemente. Lo llamas Pero el animalito, ¿no? Humano. eso Y que es, está en el vientre materno, por supuesto, y posteriormente, una vez el niño o la niña nace, hasta los 5 o 6 meses aproximadamente, se siente uno con mamá. Te refieres a ese niño eso es, más, eso es. más puro, digamos, no todavía mínimamente neurotizado todavía, ¿no? Donde todavía no hay una estructura subtípica. Exacto. Digamos que el pack instintivo de nacimiento está neurotizado por filogenética, por ontogenética, por ontogénesis, por filogénesis, por las afectaciones de la evolución de la especie, del transgeneracional, de lo que ocurre en el vientre de la madre. Hay una neurotización en el nacimiento. El pack instintivo está neurotizado de nacimiento en cierta medida, está humanizado, está tomado por la cultura en cierta medida. Pero es el momento en el cual menos pervertido está el pack instintivo de nacimiento. No hay otro momento en el cual pueda estar menos pervertido. Y si existe una realidad, que es que el niño vive en confusión, en confluencia con mamá. Cree que mamá es una extensión de él, está en omnipotencia, en narcisismo primario, yo sacio mis necesidades. De repente las necesidades y los deseos, que el niño también tiene deseos, no solo necesidades, esto sería largo incluso daría para discutirlo, pero el niño cree que él mismo sacia sus necesidades y sus deseos. Eh, porque En ese periodo inicial de la vida. en ese Se periodo. siente Entre los 5, como grande porque está a hombros de mamá, ¿no? O está fusionado con mamá, se siente uno con mamá. eso es. Y O con cree la que él, persona que realice esa función materna, que en la mayoría de los casos en la madre real y objetiva, pero no en todos. Puede haber casos excepcionales donde sea el padre o sea otra figura masculina o femenina quien realice esa función. eso es. Eh, el asunto es que entre los 5 o 6 meses y los 36 aproximadamente, cuando hay constancia objetal, es decir, cuando mamá desaparece de mis ojos, yo ya sé que mamá existe porque he sido capaz de construirla. Hay función simbólica, hay lenguaje, hay autorrelato. A partir de los 14 y 15 meses aparece la función simbólica, el juego simbólico. A partir de los 22 meses, el lenguaje entre los 14 y los 22. A partir de los 22 aparece el autorrelato. Entonces el niño ya tiene recursos cognitivos para construir una madre interior, para que haya constancia objetal, usando la terminología psicoanalítica, es decir, el objeto, mamá, tiene un constructo interno. Ahora entraremos en eso. Pero el asunto aquí es que entre los 5 o 6 meses y los 36 entramos en un proceso de separación e individuación. El niño empieza a ganar conciencia de que es alguien diferente a mamá, porque hay una programación genética que lo va permitiendo, en tanto y en cuanto el sistema nervioso y el cerebro el organismo, el sistema locomotriz va madurando, el niño gatea, después camina, el hecho de que se aleje físicamente de mamá es un estímulo que la propia genética permite, lo transforma en estímulo ambiental y hace que el niño empiece a desarrollar la función simbólica a los 2 meses de empezar a caminar. Yo creo que no es casualidad. Ese alejamiento activa, es un estímulo ambiental para el potencial genético de la función simbólica, ¿no? Que es la metáfora, la cordura, la distancia con la muerte. Entonces, el asunto aquí es darse cuenta cómo ese niño interior, cuando se separa de mamá, se transforma en hijo de, es decir, toma conciencia de que es hijo, que es alguien alejado de mamá, alguien diferente. Y
se encuentra con un sistema familiar que va a integrar en la construcción de la familia interior subtípica, de la búsqueda y de la evitación en el mundo. Dicho de otra manera, todo hombre y toda mujer, padre, madre, familiares directos, las personas que formen parte del ranking de afectos, de apegos del niño, en orden, donde mamá normalmente suele ser la persona con mayor vinculación de apego, o la principal figura de apego. ¿Qué ocurre? Todo hombre y toda mujer del sistema familiar cumple una función materna y una función paterna. El inconsciente, ¿qué hace? Asocia, condensa y desplaza. Entonces, el niño instintivamente, rápidamente se va a dar cuenta que mamá tiene una parte sabrosa, tiene una parte incondicional, rica, agradable, que no me limita. Ah, en mamá hay una parte de incondicionalidad, de función materna, que contiene, que es placentera, que parece que va o que sigue la lógica de la simbiosis, del incesto, en el sentido amplio. Y hay otra parte, también en mamá, que pone límites, que exige, que reclama, que me separa de ella, que me pone condiciones en el amor. Si vamos a papá, el niño también se da cuenta que papá tiene una parte más bonita y una parte menos bonita, una parte de amor incondicional y una parte de amor condicional, una parte del principio de placer y una parte del principio de realidad. Y el abuelo y la abuela, y el otro abuelo y la otra abuela igual. Entonces el inconsciente empieza a darse cuenta que todas las personas del sistema familiar, que son concretas, tienen nombre y apellido, no son las personas de otro sistema familiar. Tienen un rasgo principal concreto, tienen una historia vital concreta, una estructura de la personalidad concreta, unas circunstancias concretas. El sistema familiar tiene unas circunstancias concretas cuando nace el niño. Toda esa lógica, toda esa dinámica, toda esa reglamentación acomoda de una manera muy primitiva qué me gusta y qué no me gusta. El inconsciente empieza a asociar la parte de función materna de mamá, la parte de función materna de papá, la parte de función materna de los abuelos, la parte de función materna del tío, del hermano mayor, y dice, caray, todas estas partes son bonitas, no me ponen condiciones. E instintivamente empieza a asociar las partes feas, las partes de condición, las partes de exigencia, de principio de realidad, de obligación de crecer, en fin, de cumplir una tarea, un mandato, de ser útiles en el mundo adulto real exterior objetivo. Entonces el inconsciente empieza a asociar también esas partes de función paterna, limitantes, de principio de realidad. Y el niño, desde la herida nuclear principal de separación, desde la interpretación subjetiva de lo que es cultura, desde la herida nuclear principal de separación y la polaridad atencional asociada a la misma, que para nosotros eso es el eneatipo, una interpretación subjetiva del medio. Por tanto, el eneatipo es una interpretación del mundo adulto real exterior y objetivo, una interpretación subjetiva, instintiva de la cultura. E instintivamente, el PAC, instintivo, dependiendo de qué instinto sea dominante, según el estrés en esa etapa simbiótica tardía de los 5 o 6 meses hasta los 36 meses, va a generar tres estrategias, la social, la sexual y la autoconservacional, en el marco de esa interpretación de lo que es el medio. Me adapto al medio, a la interpretación del medio, y me adapto con las reglas del principio de placer y el principio de realidad, que son contradictorios. Entonces construyo mi madre interior ideal subtípica, la madre que a mi realidad interpretativa de lo que es el medio y a mi realidad adaptativa le conviene, o yo creo que le conviene instintivamente, que me conviene a mí. Es decir, estoy construyendo el principio de placer, la compensación que el mundo, que yo le voy a reclamar al mundo por exigirme esa otra parte que yo construyo. ¿Cómo me exige el mundo? Me exige con el constructo que hago de padre interior antideal subtípico, lo que evito, pero no me queda otra que agachar la cabeza. Obedezco, pero en el fondo instintivamente evito lo que obedezco, aunque yo
depende del subtipo y cuál sea mi rasgo principal, no tenga conciencia de que evito lo que obedezco. Pero todo subtipo, los 27 subtipos, incluido el 6, el 4, los 9, los masoquistas, evitan aquello que obedecen, evitan al padre interior antiideal subtípico. Agachan la cabeza, obedecen para salvar el cuello, para adaptarse instintivamente al principio de realidad, pero lo van a intentar puentear. La madre interior antiideal ideal subtípica está ahí esperando como sustituta neurótica, como principio de placer amplificado de la madre fusional. Entonces, Aquí, todas las partes de los ancestros, de los familiares, tanto de padre y madre como de abuelos, etcétera, asociados a la parte incondicional del amor o a la parte condicional, van a ir asociados inconscientemente por parte del niño hacia el padre antiideal subtípico en la parte condicional y hacia la madre ideal subtípica en el amor incondicional. Lo que no quiere decir que la madre real y objetiva tenga por qué ser una madre amorosa e incondicional, ¿no? Porque de hecho en algunos subtipos esto de ideal puede confundir, porque cuando claro, se menciona popularmente el término ideal es como que es perfecto, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, del 4 ahí hay una herida de abandono y de humillación materna en el niño o la niña. Por lo tanto, ahí la introyección y la formación neurotizada de esa madre ideal dista mucho de ser ideal de acuerdo a lo que entendemos por este término popularmente, ¿no? es ideal para la neurosis, es ideal para la estrategia vital subtípica. Entonces, siempre va a haber un autoboicot, lo veremos. Es ideal para la estrategia que me permite sobrevivir. Es el premio que mi neurosis busca como compensación a mi esfuerzo también neurótico para adaptarme a la realidad, a esa interpretación subjetiva de lo que es el mundo adulto real, exterior y objetivo. Pero fíjate, se va a entender ahora y vamos a ir cerrando. Cuando inconscientemente, instintivamente, el niño asocia digamos, las reglas del inconsciente principales es asociación, condensación y desplazamiento. Claro, ¿cómo se construye la madre interior ideal subtípica y el padre interior antiideal subtípico? Primero el niño asocia lo que es igual, genera un conjunto, funciones maternas de todos los miembros de mi familia con los que tengo vínculo de apego, en un ranking determinado. Asocia las funciones paternas de igual forma y genera otro conjunto. Y ahí empieza a generar un constructo, un Frankenstein, entre mi abuela me velaba a los pies de la cama cuando tenía fiebre o cuando estaba enfermo. Esa parte bonita de la abuela. Y mamá me esperaba cuando venía de la guardería y me preparaba un pastel o una comida que me gustaba. O cuando tenía miedo, con 2 añitos, mamá venía y me cogía en brazos y me calmaba, me contenía. A nivel instintivo, el niño va asociando las partes bonitas, las partes maternales de cada uno de esas personas y construye una madre ideal subtípica, porque instintivamente ya se está adaptando al medio, a la interpretación subjetiva de lo que es la vida. Entonces, acomoda una madre interior subtípica que le vaya bien a su neurosis, que aporte, que vaya a favor de la neurosis. Es equivocada, será una estrategia equivocada, pero instintivamente cree que no. Igual hace con el padre. Entonces, condensa, como en los sueños. Yo sueño con un elefante que lleva la ropa de mi mamá y la cara del elefante es de un tío. He condensado, he creado una realidad nueva, un Frankenstein, un constructo, en donde hay características de un elefante de mamá y de un tío. Igual, ese constructo de madre interior ideal subtípico o de padre interior antiideal subtípico es fruto de una asociación previa de las funciones maternas y paternas de cada uno de los miembros con vinculación de apego, según ese ranking que decimos,
pero también hay condensación, porque el constructo interno es el constructo de una madre y de un padre, ideales y antiideales, que no existen en la realidad. Se construye oníricamente, instintivamente, y ahí va a aposentar en nuestro inconsciente, ahí va a aposentar en nuestros deseos, ahí va a aposentar en lo más profundo. Será nuestra búsqueda y nuestra evitación en el mundo. Será ante lo que sometamos principalmente y arquetípicamente la cabeza, aunque después lo tengamos o querramos evitarlo, y será aquello que busquemos como principio de placer amplificado para compensar el principio de realidad. Pero no solo eso, va a haber un desplazamiento, y aquí está la clave. Como culturalmente mamá es mamá, tú no le llamas mamá a papá, tú le llamas mamá a mamá. Tú no le llamas papá a mamá. Le puedes llamar a veces mamá a una abuela o a un sustituto de la madre porque ha fallecido. Pero mamá es mamá y papá es mamá. Papá es papá. Y mamá siempre va a ser una figura femenina y papá va a ser siempre una figura masculina. Esto es inevitable, porque el peso de la cultura, del principio de realidad, empieza a introyectar. El niño está adaptándose al principio de realidad. ¿Qué ocurre? El constructo de madre interior ideal subtípica, por mucho que tenga partes de hombres y mujeres, se va a generar un desplazamiento hacia mamá, una proyección hacia mamá. Y se le va a reclamar a la madre real exterior y objetiva que ejerza de madre ideal interior subtípica. Y al padre, lo mismo, al padre se le va a ver, se va a ver como un monstruo, se va a ver aquello que hay que evitar. Otra cosa es que después el niño vaya creciendo y ya empieza a descubrir cómo es mamá y papá, y la relación con mamá y papá se vaya moldeando según la realidad tierna o agresiva de cada uno de ellos. Pero en un primer momento, en ese cierre, hay un primer desplazamiento que tiene que ver con mamá es mamá y papá es papá. Y esto es lo que lleva al acomodo de que papá es mi evitación y mamá es mi búsqueda. De ahí que caiga la evitación en mi ala que empuja y la búsqueda en mi ala que tira. Por este desplazamiento inicial, ¿qué ocurre? Hay una distancia, porque papá y mamá no son los papás y mamás interiores, ideales y antiideales. Ese es una, un desplazamiento instintivo, defensivo, pero que no coincide con la realidad. ¿Y qué Entonces, sucede? ¿Qué sucede en aquellos casos en los que hay una idealización del padre real y objetivo? Del padre bueno, real. sí, la idealización del padre real, exterior y objetivo ya es una idealización de la relación, ya es posterior, ya es lo que te decía antes, el descubrimiento de la realidad, eh, digamos, el grado de ternura o agresividad que tenga cada uno, digamos, el nivel de función materna o paterna que tenga cada uno. Después el niño se puede encontrar que papá cumple más función materna que mamá. Y la relación con papá puede ser un 9 sexual, mamá una 4 sexual. La relación con papá va a ser, hasta cierto punto, evidentemente más tierna. Y con la madre va a ser más agresiva, aunque haya aspiración de ternura. Entonces, el asunto aquí, eso ya es una etapa posterior. Ese ya es el choque del constructo interno, de la estrategia, con la realidad. ¿Y qué ocurre en aquellos subtipos de algunos geniatipos, por ejemplo, de los emocionales, en los que ya desde la neurosis propia del subtipo, es decir, el geniatipo más instintivo personal intransferible, se idealiza por neurosis al padre? Caso del 4, caso del 2, del 3 también. ¿Por qué sucede esto? Y si no cae en contradicción con la explicación que estás dando del padre como Claro, al que se asocia lo condicional. claro, porque tú piensas que en los subtipos del 4, cuando la madre es abandónica, en realidad esa madre no cumple una función materna. Lo que está buscando el niño 4 instintivamente es la idealización de un padre al que sí cuida a mamá y el que, de alguna manera, el niño interpreta que no tiene un defecto de fábrica. Idealiza al padre. Yo siempre digo que la idealización del 4 es el primer rapto, el primer robo. Es decir, es un acto vengativo
afectivo hacia la madre, es un acto de, vamos a decir, de satisfacción transitoria del 4, porque cree que por ósmosis se le va a pegar esa perfección óntica del padre, y por otro lado, quiere apoderarse de lo que le pertenece a mamá. O sea, esa idealización es una idealización vengativa, es una idealización en donde busca por un lado apropiarse de lo que es de mamá por venganza, por otro lado intenta que se le pegue por ósmosis, se identifica, pero esa identificación no fructifica, es decir, hay introyecto, hay idealización, pero no hay identificación, es decir, el problema del 4 es que no se va a identificar con el padre, es fallida, cuando le corta la cabeza, cuando se da cuenta que efectivamente desde su interpretación neurótica el padre es perfecto a nivel óntico y él no, creyó por un momento que sí. Pero el tema aquí es que en el 4 la madre no cumple función materna. Por eso, Adecuada, el, incondicional. claro, el asunto aquí es que por eso la madre interior ideal subtípica del 4, en el fondo, es una madre abandónica, porque así el 4 va a estar en la estrategia de la carencia, del dar pena, y teniendo en cuenta que no tengo fuerza neurótica positiva para identificarme con papá o con mamá y por tanto no tengo recursos propios para adaptarme al mundo real, exterior y objetivo, lo único que me queda es que se compadezcan de mí. Lo único que me queda es la pena. Entonces, claro, mi madre interior ideal subtípica tiene que ir en coherencia con mi estrategia vital subtípica. Por eso es ideal para la neurosis. Es el constructo de madre ideal. Hemos de entender que este desplazamiento es lo que hace que el niño o la niña coloque al padre y a la madre en el ala que tira y en el ala que Vale. empuja. Creo que debemos ir aterrizando ya en ese concepto que es central dentro de la visión del enneagrama profundo y concretamente también muy importante en la de enneagrama genealógico desde esta visión del enneagrama profundo. ¿Qué es eso de que si una persona tiene un rasgo principal, por ejemplo, 7 sexual, la madre interior ideal subtípica va a residir en el ala 8 y el padre antiideal subtípico va a residir en el ala 6? ¿Por qué es esto? ¿Qué significa? Bueno, significa que el 7 va a evitar, en este caso, la realidad, las jerarquías, la autoridad, el padre que no esté en igualdad de condiciones con él, el padre amigo que busca el 7, va a evitar el esfuerzo, va a evitar la voluntad de hierro del 6. Es decir, el 7, la evitación fundamental del 7 cae en el 6, que es la realidad, el realismo crudo y duro del, neuróticamente hablando, de los 6. Todo lo que tenga que ver con previsión, con asumir responsabilidades, los actos tienen consecuencias, todo lo que te acabo de decir, Jerarquías, jerarquías, etc. Entonces, orden. toda la evitación fundamental del 7 cae en el 6. Ahora, la búsqueda neurótica, cómo voltea el 7 al 6, la esperanza neurótica, la ilusión neurótica cae en el 8, siempre en el sexual, siempre tenemos que hablar en el sexual, la génesis siempre tiene que ver con la ruptura de la simbiosis, con la ruptura del incesto. Después, dependiendo del estrés, la estrategia será social o autoconservacional, pero hay 9 subtipos y son los sexuales. Esta es la clave, comprender esto es importante. ¿Qué busca neuróticamente el 7? Una madre fuerte que lo provea y le dé placer. La madre 8 es el sueño neurótico del 7. Ahora, ¿qué ocurre? Después de la búsqueda, después de la madre, aparece la realidad. Siempre que hay una búsqueda de placer compulsiva hacia el ala que tira, esa búsqueda, digamos, dominante, después viene la contrapartida. Aparece el padre,
el principio del placer no gobierna la realidad. Y el padre, ¿qué dice? El padre dice que esa madre 8 que provee y que da satisfacción sin límite, impone sus reglas. Y cuando el 7 descubre que la madre 8 impone sus reglas, entonces volvemos al principio de realidad. Dicho de otra forma, no hay manera de salirse del principio de realidad. Y eso nos lo vamos a encontrar permanentemente. Pero estamos hablando de búsqueda y de evitación, arquetípica, la que está representada en la figura matemáticamente. Pero hay búsquedas personales e intransferibles que tienen que ver con los contenidos neuróticos de cada sujeto. Que tienen que ver. Cuando hablas de contenidos neuróticos, hablas de vivencias particulares que han dejado una huella a nivel emocional, a nivel intrapsíquico en la persona, ¿no? Sí, todo lo que no es estructura entendida como el eneatipo más el subtipo concreto. Exacto. Es decir, hablamos de traumas, de heridas, de dolores, de introyectos, de mandatos. También dejar claro que desde Eneagrama Profundo, si no lo hemos dejado claro anteriormente, remarcar la idea de que a los 36 meses de vida aproximadamente del niño o la niña, el ego subtípico, el rasgo principal, el tipo más el subtipo, está ya formado desde esta visión, ¿vale? Lo que se continúa formando después, hasta los 9 años aproximadamente, es un ego auxiliar al subtípico, que es el ego de balance, ¿no? Y que es un ego que va a tener una formación, va a tener unos elementos personales intransferibles del resto de eneatipos, o incluido también el eneatipo del rasgo principal del ego subtípico, es decir, de cualquiera de los 9 o de los 27 subtipos. Va a formar como una estrategia personal intransferible que puede coger elementos de distintos eneatipos, y solamente en un porcentaje menor de la población mundial, nosotros estimamos un 10% por dar algún dato, pero no puede dejar de ser aproximado porque no tenemos datos reales y objetivos de cuál puede ser el porcentaje real, que ese ego de balance secundario al ego subtípico primario adquiere rasgo principal porque la herida secundaria ha sido muy marcada durante esos 6 años, de los 3 a los 9, y se puede formar un ego superpuesto, ¿no? Que es como esas personas que tienen como dos subtipos muy marcados. Es como que si tuvieran, por ejemplo, el ego subtípico, rasgo principal, formado entre los 0 y los 36 meses, 7 sexual, y un ego superpuesto, por ejemplo, 2 conservación, que se ha formado desde los 3 a los 9 años, ¿no? Eso por una parte. Y después también quería que aclarásemos cómo a nivel intrapsíquico, a nivel de la neurosis propia de cada subtipo, eh, la madre ideal subtípica se sitúa en el 8 para el 7 y el padre antiideal en el 6, pero eso no quiere decir que el padre real y objetivo de esa persona tenga rasgo 6, ni la madre real y objetiva tenga por qué tener rasgo 8. ¿Y qué ocurre cuando sí coinciden el eneatipo y subtipo del padre o de la madre o de ambos con el padre antiideal del ala anterior según las agujas del reloj y de la madre posterior a las agujas del reloj, del número propio? Claro, este acomodo en el ala que empuja y en el ala que tira tiene que ver con el desplazamiento que hablábamos antes, ¿no? En esa primera fase instintiva del niño, antes de ir descubriendo al padre y a la madre reales. Por tanto, la evitación y la búsqueda se asocian a papá y a mamá, pero claro, papá y mamá no tienen por qué tener el rasgo que corresponde. Deseado, sí, digamos, correspondiente por la neurosis, deseado por la neurosis. Exacto, Para que nos deseado entendamos, ¿no?
o repudiado por la neurosis. Entonces, por eso en las 6 sesiones de este curso, en la primera explicamos un poco la génesis de los subtipos desde nuestra visión. Explicamos con mucho más detalle cómo se va construyendo la familia interior ideal subtípica. Explicamos también la vinculación que hay entre ese sistema familiar que habita en nuestra estructura y el sistema familiar objetivo. Ahora entraremos en eso, que es lo que me preguntas. A partir de ahí, en la sesión 2, 3 y 4, analizamos 8 fotos de papá, 8 fotos de mamá, 8 fotos del abuelo materno y paterno y 8 fotos de la abuela materna y de la abuela paterna. No podemos ir más allá porque es un curso en el que va a haber entre 10 y 15 personas y no habría tiempo material para meternos con los bisabuelos, con tíos, con hermanos, con primos. Se puede hacer con todo el sistema familiar. Analizando a estos 6 familiares, sus rostros, algún vídeo, fotos, vídeos, dialogando con ellos, les vamos a dar una orientación en el 50%, 100% segura, en el 50% restante le vamos a dar un 25% con 2 opciones de subtipo y en el otro 25% 3 opciones de subtipo para cada uno de los familiares, para que ellos sigan indagando cuál de los 2 o cuál de los 3 es el principal de cada familiar, para, sabiendo, conociendo, aproximándonos, ensayando cuál es el rasgo principal de papá, mamá y los 4 abuelos, los 2 abuelos y las 2 abuelas, vamos a poder averiguar si el rasgo principal, real, exterior y objetivo coincide con el rasgo del padre interior antiideal subtípico y de la madre interior ideal subtípico. Es decir, si para el 7 el padre antiideal interior subtípico se acomoda en el 6, vamos a ver si su padre tiene rasgo principal 6 o no. Y lo mismo para la madre. Si la madre interior ideal subtípica para el 7 cae en el 8, vamos a ver si la madre real, exterior y objetiva, mamá, cae o no su rasgo principal en el 8. Claro, los abuelos, el abuelo y la abuela paternas caen en el 5, que es el ala que empuja al ala que empuja. Porque en la estructuración intrapsíquica, instintivamente, el papá de papá es la evitación fundamental de papá. Y la mamá de mamá es la búsqueda neurótica de mamá. O sea, instintivamente hay una representación del sistema familiar en la lógica de búsquedas y evitaciones en el eneagrama. Es matemática. ¿Por qué las flechas generan psicodinámicas que realmente representan lo que ocurre dentro de la mente y el organismo humano? Bueno, pues lo mismo. Los números están colocados como están, no por casualidad. Entonces se genera una matemática. Esto se puede comprobar, está más que comprobado. Búsqueda y evitación arquetípica. Después hay búsquedas personales e intransferibles que van a depender de la historia de vida de cada uno y siempre, evidentemente, van a tener mucho que ver con el rasgo principal. Entonces, el sistema familiar se acomoda ahí. Los bisabuelos de este 7, paternos, van a caer en el 4. Y los bisabuelos maternos van a caer en el 1. Y ya los tatarabuelos se juntan. 3, parte paterna, 2, parte materna, hasta tatarabuelos. Y después podemos seguir dando la vuelta, si queremos, hasta el infinito. No tiene sentido ir más allá de los tatarabuelos. Entonces, todo el eneagrama nos dibuja la realidad intrapsíquica del sistema familiar hasta los tatarabuelos, con hermanos y hermanas de tatarabuelos, con hermanos y hermanas de abuelos, con hermanos y hermanos de papá y mamá, hermanos nuestros, hermanas nuestras, primos, primas, incluso cuñados, cuñadas, maridos, familia política. Tiene un acomodo intrapsíquico. Con las fotografías y los vídeos comprobamos si coincide el acomodo intrapsíquico instintivo del animalito, cómo ha acomodado ese sistema familiar en nuestra estructuración, si coincide con la realidad objetiva,
con el sistema familiar objetivo, exterior, real. Papá cae en el 6, el padre acomodado interiormente, antiideal, la evitación cae en el 6. Entonces hay vinculación. ¿Qué significa eso? Que haya Vinculación? existe una vinculación transgeneracional con ese ancestro. Quiere decir que el inconsciente detecta la energía objetiva externa, no sabe de enneagrama, da igual, pero la energía del 8 está ahí, en el sistema familiar. La energía del 7 está en el sistema familiar. Instintivamente, el niño, la niña, detecta todas las energías enneagramáticas. ¿Por qué? Porque aposentan en un discurso, aposentan en un acto, aposentan en un grado de agresividad, en un grado de ternura, aposentan en una forma de dialogar, aposentan en una lógica desestabilizadora o en una lógica que coliga, que liga. Es decir, todas las energías son detectadas instintivamente por el niño y la niña. Al instinto no se le escapa absolutamente nada. Desde la interpretación subjetiva de lo que es mundo adulto, real, exterior, objetivo, de lo que es cultura, desde el cierre subjetivo principal de lo que es cultura, siempre desde la lógica neurótica, que es la lógica adaptativa, siempre dentro de la lógica de la neurosis. Pero desde esa lógica, el instinto ya está pervertido, pero sigue siendo instinto, la pasión está al servicio del instinto, no el instinto al servicio de la pasión. La pasión está al servicio del instinto. El instinto se adapta a la nueva selva que es la cultura. Se pervierte, pero se adapta. Y pone todos los recursos del organismo a su servicio. Un 5 social, cuando razona exageradamente, razona instintivamente exageradamente. No es un asunto de razón versus instinto. Es un asunto de perversión instintiva versus instintos primarios de base. Es una contradicción entre escisión, entre cultura y naturaleza, una escisión artificial que genera la prohibición del incesto y que en la creación subjetiva existe esa escisión artificial. Que un psicosocial cuando está razonando de modo tótem y quiere tener una teoría del todo comprensiva de la realidad exterior y objetiva, lo que está tratando indirectamente, inconscientemente, es de satisfacer al animalito original. Bueno, al pervertido ya, al Al que neurotizado, se ¿no? defiende, al que se adapta Pero es como si a de la esa herida. manera consiguiera la satisfacción, ¿no? O pretendiera conseguir la satisfacción y además cumplir con un mandato, ¿no? Que no hemos entrado en eso, pero ya si acaso en otro directo que hagamos. Es decir, está cumpliendo con una función en la sociedad, en la cultura, a la vez que trata de satisfacer esa instintividad original, aunque Está sea intentando pervertida. salvar la vida ante la Entonces, igual ante que el 7 en el 7 cuando trata de evadir la realidad, ajustándose mucho al principio de placer, tenemos ahora en la salsa rosa en España un caso de un conocido futbolista, ¿no? Donde quizás pues, con un rasgo 7 sexual ha tratado de evadir la realidad, ¿no? Y utilizar al cuñado para que lo tapara, pero como el principio de realidad se claro, impone, pues ahora claro, viene y pero ya Manuel, pues se le cae encima, ¿no? es importante aclarar que el principio de placer del 7, el amplificado, no es el principio de placer del animalito. No, no. Ese es el amplificado, no es el Claro, animalito. pero el masoquismo del 4 también es principio de placer amplificado, solo que entra dentro de la lógica de la neurosis, porque se está adaptando a un cierre cultural diferente. Claro. Para un Es como 4, cuando estamos depre y necesitamos escuchar música melancólica, música en la que al protagonista de la letra lo dejan y esas cosas, ¿no? Es un poco como si hubiera placer en esa melancolía, ¿no? claro, porque Esa la tristeza. estrategia es que alguien me tiene que salvar porque doy pena, ¿no? No me queda otra. Digamos, de perdidos al río, la única opción que me queda, como no tengo, vamos a decir, una resolución instintiva positiva,
neuróticamente hablando, como en el caso del 2 o del 3, en la adultez y el nombre, es decir, el aplauso y la identificación con la fantasía de lo que es ser adulto, esa omnipotencia. No, en el 4 no hay una resolución instintiva positiva, no hay un recurso positivo, no hay identificación, porque hay una herida de abandono y humillación materna. Entonces, ante eso, la estrategia instintiva es la que es. Y sobre eso se construye el principio de placer amplificado, que compensa la crueldad de la realidad. Pero el principio de placer apela a la cualidad, el principio de placer del animalito, a la cualidad, a la calidad, a la paz, a la armonía, a con poquito es suficiente, satisfacción mínima original, cosa que es totalmente contraria en el 7 y cosa que es totalmente contraria en el 8, que se cree muy instintivo y es igual de instintivo que los demás, solo que su estrategia parece más instintiva, pero no es más instintivo que un 5, aunque crean que sí y presuman, no lo son. Entonces, aquí, Manuel, Yo estábamos en... yo creo que debemos, para ir cerrando, Sí, porque ya llevamos una hora, eh, ¿qué, qué- qué se lleva? ¿Qué se puede llevar una persona que quiera hacer la formación de enneagrama genealógico que vamos a impartir a partir del mes de abril? ¿Vale? En 6 sesiones, en una sesión cada 15 días, en la que va a haber un trabajo con material fotográfico y demás de los ancestros y también un trabajo personal. ¿Qué le dirías que se lleva quien decida hacer esta formación? antes de acabar, contestar lo que me habías preguntado. Que haya vinculación transgeneracional quiere decir que instintivamente sé que mi evitación o mi búsqueda neurótica es coherente con ese familiar concreto. Por tanto, mi vinculación tiene que ver con instintivamente el principio de placer o el principio de realidad, el foco de atención va hacia esos familiares. Se evitan o se buscan de una manera diferente. Dicho de otra forma, hay afinidades con unos y rechazos con otros. También se reciben mandatos y tareas. Hay que resolver traumas, hay que resolver asuntos que quedaron inconclusos en su momento. Uno recibe esa tarea, tanto de uno como del otro. Esa vinculación tiene esta doble, es decir, rechazo, afinidad y asunción de tareas. Como que el inconsciente familiar, inconsciente individual, asume esas tareas, más allá de las fechas de nacimiento, de las fechas de muerte, más allá de todos esos asuntos. Esto es muy directo, porque son energías que tienen un acomodo intrapsíquico muy definido por una matemática enneagramática, por ese misterio tan extraordinario. ¿Qué se llevará? Qué Y pasaría, por cerrando. ejemplo, para concretar un poco más y que quede claro antes de pasar a que Sí. se pueden llevar quien, o sea, quien pues, se anime a hacer la formación? En el caso del 7 que estamos poniendo, una persona con rasgo principal así de sexual, eh, con un padre real y objetivo que caiga realmente en el 6 social, por ejemplo. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, pues que se encontraría en el padre algo que instintivamente encaja, es decir, ese desplazamiento de mi padre interior antiideal subtípico hacia mi papá, porque papá es papá, en realidad eh, casa, cierra. Es decir, el principio de realidad está en mi padre. Tendría Mi evitación, sentido, si la tendría evitación es sentido, digamos, ¿no? conflictiva, va a ser Es conflictiva. como que la neurosis tiene un encaje casi perfecto en la realidad exterior, ¿no? Exacto. Entonces, ahí va a haber una relación de sometimiento interesado, pero a la vez va a haber un intentar puentear al padre, ¿no? Digamos que el padre va a representar el principio de realidad
el padre real, exterior y objetivo. Y va a haber una vinculación transgeneracional, va a haber el niño va a recibir unos mandatos y unas tareas concretas para resolver aquellas que el padre no fue capaz de resolver. ¿Qué se puede llevar a alguien que haga esta? Bueno, la última sesión será una meditación hipnótica, una meditación hipnótica en donde va a haber una liberación de las lealtades inconscientes y se va a generar, se va a permitir que el clan descanse, ¿no? Que los fallecidos del clan descansen, ¿no? Va a haber, por un lado, una liberación de las lealtades inconscientes y, por otro lado, darle paz a los familiares fallecidos. Es una meditación colectiva que cierra, una meditación larga, que cierra espiritualmente, vamos a decir así, todo este proceso. Es un proceso que nos lleva, mira, acuérdate que en el curso de Génesis de los subtipos y de estructura de la personalidad, cuando explicamos los subtipos, siempre decimos y asociamos cada subtipo a una figurita de papel. Por ejemplo, el 1 conservación son barquitos de papel. Todos los 1 conservación, la formulación neurótica, el rasgo principal, es idéntico, parecido, semejante en todos los 1 conservación. Y tiene figura de barquito de papel. Yo veo un barquito de papel y sé que ese rasgo es 1 conservación. Es identificable. Se ve incluso en el rostro el rasgo principal, la estructura, la formulación neurótica. Pero ese papel puede ser más grande o más pequeño. Puede ser un DIN A4, puede ser de 1 metro por 1 metro. Que el papel sea de tamaño diferente quiere decir que el pack instintivo de nacimiento es diferente. Por tanto, es una forma que se adquiere desde una biología diferente. Pero no solo eso, el dibujo que tiene ese papel y que se intuye en la forma y en el tamaño es diferente. Puede haber un paisaje, puede haber un mar. De eso estamos hablando, de ese paisaje, de ese mar. Es decir, estamos hablando del sistema familiar concreto. Que está incrustado, digamos, que está en la estructura subtípica. subtípica. Del tipo más subtipo. Del subtipo, de la estrategia vital subtípica. El sistema familiar está ahí. Entonces va a descubrir las particularidades intransferibles de su rasgo principal. Su subtipo se construye con los ladrillos de su sistema familiar y su subtipo es diferente a otra persona que tenga el mismo subtipo. Es igual, porque es un barquito de papel, se identifica, está en el rostro, la fórmula neurótica principal es la misma, x² más y, el resultado vital diferente, porque el contenido puede ser x100 para uno y 20 para el mismo, o sea, el contenido entra en la formulación y genera un resultado. A veces el resultado tapa el rasgo principal porque el contenido es muy potente. Pero al margen del contenido que fluctúa y que estructuró al rasgo, en la propia estructuración está el sistema familiar. Por tanto, la fórmula nunca es exactamente igual, x² más y. En un subtipo es x² más y en el otro es x² menos 1 más y. En el otro es x² menos 0,7 más y más 0,6. Porque el sistema familiar estructura al subtipo, no está ajeno a la estructuración, no está ajeno al núcleo neurótico. Solidifica, se fija cognitivamente a partir de la función simbólica. Entonces podríamos decir que aquellas personas que se animen a hacer esta formación van a tener un autoconocimiento más profundo de su subtipo concreto, es decir, eneatipo más subtipo, y van a tener también un mayor conocimiento de cuál es la particularidad desde el sistema familiar particular propio de sus ancestros. Por lo tanto, van a tener un conocimiento más profundo también de esa parte de su fórmula neurótica, digamos, de sus tipos. También van a tener un
mayor conocimiento de cuáles eran los posibles rasgos principales de sus ancestros, claro, más directos, porque en una formación de este tipo no da tiempo a irnos muy atrás en el árbol, pero sí hasta los abuelos, maternos y paternos. Y también pues se les va a dar la posibilidad de hacer una meditación en la que puedan sanar ellos ciertos vínculos de lealtades invisibles establecidas y también una sanación de ese peso que puedan estar soportando los ancestros vivos o fallecidos. claro, efectivamente. La idea, la sanación siempre pasa por pertenecer sin lealtades. Las prohibiciones del incesto, los mandatos del superyo, la condicionalidad amorosa, la función paterna, la cultura, el mundo adulto, real, exterior y objetivo, embiste al niño, hace cuña entre el niño y mamá y le dice, junto a mamá estorbas, competencia sexual del padre con el niño, sale al mundo, crece, sé útil, sé funcional. Pero ese sale al mundo, crece, es una exclusión del clan. Claro, el inconsciente familiar, y que lo representa la madre, el sistema familiar está representado por la madre es el sistema familiar, genera apegos, lealtades inconscientes, fuerza centrípeta, crisis de alejamiento, Margaret Magler, 17-18 meses. El niño se aleja, quiere explorar el mundo, quiere fundar un nuevo sistema familiar, quiere de alguna manera obedecer al padre en esa exclusión, pero le da vértigo, las piernas le empiezan a temblar y vuelve a perseguir a mamá, en una crisis de ansiedad y trata de volver a la fusión, al apego, a las lealtades, a formar parte del sistema. Y esa es la pelea que tenemos durante toda nuestra vida. Se reduce a esto, paradoja irresoluble. Cada subtipo es una manera, es una paradoja irresoluble concreta de cómo organizar la exclusión y la lealtad inconsciente. Esta es la pelea permanente. Entonces, eh, la sanación pasa por pertenecer sin lealtades. No sentirse un excluido, pero no tener lealtades. Formar parte del sistema No, familiar no de origen, sentirse tampoco un esclavo, ¿no? Del eso es. sistema. Exacto. Pertenecer sin exclusión y sin esclavitud. Y esa es la sanación de los sistemas familiares y esa es la sanación de cualquier ser humano. Entonces, esa meditación final apela a esta sanación y, lógicamente, todo este trabajo que se va a hacer también tiene un aterrizaje práctico en la terapia, no es solo una comprensión. Es decir, el descubrimiento y la comprensión es terapéutico, pero después da herramientas concretas cuando uno trabaja con las virtudes, con las ideas santas, con las virtudes de acción, con las cualidades esenciales, cuando uno trabaja con oraciones y mantras, con meditaciones concretas, con acciones para abordar la evitación fundamental, bueno, todas las herramientas, todos los recursos que damos desde el Enneagrama Profundo, que está muy aterrizado, muy en lo cotidiano, el comprender esto en profundidad te hace ver qué buscas, qué expectativas tienes en la vida y por qué. ¿Por qué estás buscando algo neuróticamente? ¿Y por qué estás evitando algo? Y se También entiende, neuróticamente. claro, y esa búsqueda y esa evitación es particular e intransferible, es arquetípica, pero a la vez personal e intransferible. Entonces, afinas mucho más Comprende en tu mucho más autoconocimiento. también por qué se produjo, ¿no? Y por qué se mantiene, ¿no? Claro, Dentro de tu sistema familiar particular, ¿no? claro. No da el curso para esto, pero esto está muy sistematizado a la hora de las sesiones individuales, a la hora del trabajo individual con los acompañados. Esto está muy sistematizado. Cuando se trabaja individualmente el eneagrama genealógico, esto se profundiza más, está muy sistematizado. Aquí no da tiempo a eso, pero sí que abre boca y coloca a las personas en una percepción de su sistema familiar y de su realidad intrapsíquica totalmente diferente. Y, y comprende la sanación o ve la sanación desde otro punto de vista. Y para acabar,
Eh, Mira, a mí me hace a veces gracia nuestro modelo de autoobservación o el mapa que proponemos desde Enneagrama Profundo es un mapa de la estructura de la personalidad, no del Enneagrama. Solo que, claro, en ese mapa cae el Enneagrama con sus reglas y caen los 27 subtipos de naranjo. Hay una estructura de egos, ego subtípico, de balance, ego de las triadas, hay primer, segundo conflicto del ser, hay 4 naturalezas neuróticas, eh, reglas del inconsciente, reglas de la figura, a veces las reglas de la figura operan, a veces no, hay 3 grandes dificultades de cada eneatipo, la paradoja irresoluble, el instinto pervertido ciego en estrés, el atrapamiento, la desestructuración del ala que empuja al mecanismo de defensa principal, por tanto, la caída en la patología, la caída en el sinsentido, en la tristeza, en la melancolía, en la amenaza, en el pánico, en la desidentificación, por tanto, en la desrealización, en la disociación, la frustración, la rabia, por tanto, en la parte de... Siempre hay, en el primer conflicto del ser, siempre hay un desequilibrio instintivo de base elevado. El problema siempre es instintivo. La mente y el corazón son reflejos del desequilibrio instintivo, porque la mente y el corazón son estrategias que tienen que ver con la satisfacción e insatisfacción instintiva. Están al servicio del instinto, de la supervivencia. Entonces, si no entendemos esto, no comprendemos, bueno, el modelo es amplio. Habría que, para eso está el curso y para eso están las sesiones individuales. Pero el tema aquí es que muchas veces, cuando los discípulos de Claudio asisten a constelaciones familiares, a una sesión de constelaciones, o a una sesión de hipnosis, o a sesiones en donde aflora el alma del individuo y el contenido neurótico, otras naturalezas neuróticas que no tienen que ver con la estructura, de repente suelen decir, es que claro, el mapa es el mapa, pero el territorio es el territorio. Sí, claro, el territorio es el territorio, pero cuando dicen eso, el lamento subterráneo es, caray, este territorio que está apareciendo no tiene explicación con el eneagrama. Este señor es un 8 sexual, pero lo que está diciendo ahora puede ser de cualquier número. Dicho de otra forma, que el mapa que nosotros presentamos, si nosotros asistimos a una sesión de constelaciones familiares o una sesión de hipnosis, no diríamos eso, porque eso que está diciendo sí tiene un encaje en el mapa de la estructura de personalidad. No sé si me estoy explicando. Y lo que genera es la posibilidad, también defendiendo la idea de que el mapa de la estructura de la personalidad, que es algo más, que va más allá del eneagrama, del carácter, del rasgo principal, no es el territorio, es un ensayo, es una aproximación, es una guía, es una orientación para que tú, ayudado por un profesional, te autoobserves, te conozcas y te des cuenta de que el territorio dista un poco del mapa. Pero tú vas a tener herramientas para dibujar el mapa de tu territorio, en donde vas a incluir todas las dinámicas, toda la reglamentación, todos los elementos neuróticos, todos los contenidos, todas las estructuras, toda la complejidad que va más allá de lo que el eneagrama puede explicar. Y creo que esta es una diferencia sustancial. Es Yo decir, creo que podríamos cerrar con la idea que muchas veces repetimos en nuestra formación de enagrama profundo de que el rasgo principal, entendido como el lineativo un poco en el subtipo de cada persona, lo tinta todo, pero no lo explica todo de la persona. Hay una parte que queda fuera, digamos, de esa estructura. Por lo tanto, desde nuestra visión es un error querer explicarlo todo desde el rasgo principal. Y claro, por y eso la otro, propuesta es más amplia, quizás un tanto más compleja, y eso me consta que no gusta a mucha gente hay un sector de seguidores del Enneagrama que no les gusta, no les atrae tanto, porque claro, eh, es muy seductor meter a todo el mundo en los 27 subtipos, ¿no? Y lo meto que pa mejor o que pa peor.
Hay personas que arquetípicamente caben perfectos y esos son los de libro, ¿no? Pero después hay una gran mayoría de personas que no encajan perfectamente en el arquetipo y entonces hay que buscar en otros elementos que expliquen por qué no entran en ese arquetipo. E incluso, y eso da lugar también a debate, que bueno, que aquí en redes sociales pues no deja de ser un juego, no tiene mayor trascendencia, de cómo en ciertos personajes públicos pues, puedan parecer de un subtipo, de eneatipo distinto al que realmente, si hacemos un análisis profundo, entendemos nosotros que están, ¿no? Que eso para un personaje público con el que nosotros ni ninguno de los que hacemos análisis en redes sociales no tienen ningún interés más allá del didáctico o del lúdico, pero sí lo tiene, a mi parecer, con las personas concretas con las que trabajamos. Ahí sí que tiene Eso iba, importancia de no confundir a la persona o no ayudarla a que se confundan en que porque ciertas formas o ciertos contenidos neuróticos puedan parecer ochos, por ejemplo, cuando según el análisis de la historia familiar, de la historia personal intransferible de la persona, pues podamos ver, por ejemplo, que encaja mucho mejor en un 3 o en un 2 o en cualquier otro número. claro, pero el asunto aquí, Manuel, es que hay una fórmula neurótica principal, el subtipo. Claro, nosotros intentamos encontrar el mínimo común denominador. Es una matemática. Digamos, la teoría de enneagrama profundo es una teoría matemática en donde se busca el mínimo común denominador, la formulación. ¿Qué partes son nucleares y forman parte de la formulación neurótica, con lo particular e intransferible del sistema familiar? Lo cual ya hace que hay una diferencia en la propia estructura. ¿Qué ocurre? Entra contenido, lo que explicaba antes, y genera un resultado vital. El resultado vital puede parecerse más a otro subtipo. Porque aquí ya no hablamos de si pseudo-ochos o no. Es decir, que un 1 sexual se pueda confundir con un 8, o un 4 sexual se pueda confundir con un 8, o un contrafóbico se pueda confundir con un 8. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el resultado vital de cualquier subtipo puede parecerse más a otro subtipo, porque el contenido pesa mucho y altera mucho el resultado vital. Entonces, ahí es donde hay que tener en cuenta que el resultado vital no es el rasgo principal, ¿no? Bueno, pues lo dejamos por aquí, por hoy. Y bueno, deciros a todos los que escuchéis o estéis escuchando este directo que José y yo, a partir del mes de abril, vamos a impartir una formación online de 6 sesiones con una periodicidad de 15 días cada una de ellas, eh, en la que se va a trabajar desde el eneagrama, desde la visión de eneagrama profundo que hemos expuesto brevemente en este directo, lo que es el árbol genealógico de esa persona, ¿no? Que esté dispuesta a hacer esta formación, ¿no? Y va a poder autoconocerse un poco mejor, va a poder también conocer mejor de dónde viene sus particularidades, las asociadas al rasgo principal y las que no, va a poder hacer también un trabajo de sanación a través de una meditación larga y profunda de vinculación de lealtades con los ancestros. Y bueno, pues estáis todos pues, invitados a que aquellos que lo deseéis, pues a, a que os demos información por privado en cualquiera de los perfiles de José o mío, a través del valor del enneagrama profundo nación, etcétera. Y si tenéis dudas, pues podemos aclararla de forma particular. Bueno, pues muchas gracias, José, y a todos los presentes. Gracias, Manuel. Un abrazo. Un abrazo.